Bienvenidas y bienvenidos a este video tutorial en donde veremos cómo realizar una grabación de macro en Excel y también cómo construir un simple menú de navegación por nuestro libro. Para lo primero, en el caso de la grabación de macro, tenemos que asegurarnos de que nuestro libro de Excel tenga la pestaña de programador habilitada. Si no se encontrase, nos tenemos que ir en nuestra barra de acceso rápido, la opción de más comandos. Se abre esta ventana que también pueden irse por archivo, opciones. Aquí seleccionamos personalizar, cinta de opciones. Y aquí nos aseguramos que la ficha programador esté con un ticket. Si no lo está, le damos un ticket, aceptar y la podremos visualizar en la parte superior del libro. Ahora, el ejemplo que vamos a hacer es grabar una macro que nos permita generar un filtro sobre estos datos que tenemos aquí abajo. Queremos automatizarlo. Para ello, primero vamos a construir la estructura de un filtro avanzado en Excel. Supongamos que nosotros vamos a habilitar el filtro por sucursal, el filtro por agente y también el filtro por monto préstamo. Es importante de que en la parte superior, donde estamos colocando las opciones por las cuales vamos a filtrar, estén escritas exactamente de la misma forma en que están visualizadas, en este caso en la fila 6. Por lo cual yo les recomiendo copiarlos y pegarlos como lo hice yo, para asegurarnos de que están escritos exactamente de la misma forma. Una vez hecho esto, para simplificar el ingreso de los criterios por los cuales vamos a filtrar, yo les recomiendo, en el caso de sucursal y agente, aplicar validación de datos. Para eso, vamos a seleccionar la celda A2, nos vamos a la ficha datos, validación de datos, vamos a establecer que vamos a permitir solamente datos de una lista, y esa lista son las sucursales que yo la tengo en mi hoja parámetros. Selecciono el rango, le doy enter, aceptar y ahora aquí ya están las sucursales. Con los agentes vamos a repetir el mismo paso. Lista. Seleccionamos un listado con los agentes. Le damos enter, aceptar. Y en el caso del monto préstamo no, porque vamos a escribir mayor, menor, por lo tanto no es un número ni un texto el que vamos a ingresar. Por lo tanto, para el monto préstamo no es necesario aplicar validación de datos. Una vez hecho esto, nos vamos a la ficha programador, grabar macro, vamos a insertar el nombre de filtrar datos, aceptar. Ahora, en la parte superior de mi Excel ya no dice grabar macro, sino que detener grabación. Eso significa que todo lo que yo realicé ahora va a quedar registrado. Por lo cual, ahora selecciono la totalidad de los datos, me voy a la ficha datos, selecciono avanzadas, indico que el rango de la lista son los datos que ya tenía seleccionados, el rango del criterio va a ser la fila 1 donde están los nombres de los campos y en la fila 2 donde yo más tarde voy a ingresar las condiciones por las cuales voy a filtrar. Le doy enter y también tengo la opción de que el resultado de mi filtro se copie en otro lugar. Si no selecciono esta opción, el filtro se va a aplicar sobre los mismos datos y en caso de seleccionar copia de otro lugar, la ubicación tiene que estar dentro de la misma hoja que estamos visualizando. Yo selecciono aquí, le doy enter, aceptar. Ahí está, me muestran todos los resultados porque no he filtrado nada. Una vez que termino de aplicar el filtro,
Me voy a la ficha programador y detengo la grabación. Ahora vamos a construir una segunda macro que lo que va a hacer es deshacer el filtro. Antes de eso, vamos a colocar acá algo que yo no hice en un principio. Vamos a colocar aquí resultados del filtro. Resultados del filtro de datos o de la consulta de datos. ¿Ya? Esto es para que tenga una apariencia de informe para diferenciarlo con lo que está arriba. Una vez que ya hemos hecho esto, voy a repetir, voy a grabar una segunda macro que se va a llamar limpiar filtro. Le doy enter. Selecciono este lugar donde van a estar escritos los criterios que yo haya ingresado. Presiono la tecla suprimir para borrar lo que esté escrito allí. Luego voy a seleccionar desde la fila 49 hasta el último resultado de mi filtro y le vamos a dar eliminar filas. De esta forma estamos eliminando nuestro filtro, el resultado de nuestro filtro. Una vez hecho esto, detenemos la grabación y listo. Ya tenemos nuestras macros grabadas. Lo que vamos a hacer ahora es habilitar la opción para ejecutarlas. Para ello, lo más fácil es irse a la ficha insertar, nos vamos a ilustraciones y vamos a insertar como formas dos rectángulos con círculos redondeados. A estos filtros le vamos a escribir el texto de la instrucción que ejecutarían. Por ejemplo, el primero va a ser aplicar filtro. El segundo será limpiar filtro. Les damos la apariencia que nosotros deseamos. Una vez que están hechos nuestros botones, sobre ellos hacemos clic con el botón derecho, seleccionamos asignar macro y le asignamos la macro que corresponde. Para aplicar el filtro sería la macro filtrar datos y limpiar datos deseamos que esté asignado con la macro de limpiar. Le damos a aceptar y una vez hecho esto, vamos a hacer una consulta. Por ejemplo, me gustaría conocer los resultados asociados solamente a la sucursal de Maipú. Le doy aplicar filtro y si voy abajo estamos visualizando solamente los resultados de Maipú. Si yo limpio la macro ya no hay resultados acá abajo y la palabra Maipú acá arriba fue eliminada. Puedo cambiar el resultado, por ejemplo, consultar por un agente en particular. Consultar por un agente en particular, como les decía, supongamos Claudia Guzmán, le damos aplicar filtro y abajo están los resultados asociados a Claudia Guzmán. Podemos limpiar filtro, se elimina lo que tenemos abajo y podemos escoger, por ejemplo, ¿existirá en la sucursal de Cerrillos un agente llamado, por ejemplo, Homero Simpson? Le damos aplicar filtro y el resultado es que no hay ningún agente en Cerrillos de nombre Homero Simpson. No hay nada que coincida con esos parámetros. Limpiamos el resultado. Vamos, por ejemplo, a solicitar el monto préstamo, saber aquellos que son mayores a
1.000.000 de pesos. Entonces escribo mayor 1.000.000, a aplicar filtro, y aquí estoy visualizando aquellos préstamos que son mayores a 1.000.000. Limpio el filtro y ya no hay nada. Supongamos que aquí yo estoy visualizando que Homero pertenece a la sucursal de Apoquindo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un filtro en donde vamos a consultar por Apoquindo, el agente Homero Simpson, y me gustaría visualizar solamente aquellos préstamos de Homero que sean superiores a los 2 millones de pesos. Por ejemplo, aquí yo estoy visualizando en el registro 7 que Homero tiene un préstamo por 1.000.007. Este resultado no debería aparecer para abajo porque, a pesar de que coincide con la sucursal y el agente, el criterio monto préstamo estaría incumpliéndose. Le damos a aplicar filtro, vemos abajo y hay solamente un registro de Apoquindo con el agente Homero Simpson con un préstamo mayor a los 2 millones de pesos. Esta es la herramienta de grabar macro con un filtro. También podríamos grabar una tercera macro que lo que haga es estos datos ordenarlos por ciertos criterios. Para eso nos vamos a programador, grabar macro, ordenar datos, momento, cancelar. Vamos a hacer algo para que podamos deshacer esta macro a futuro. Vamos a agregar aquí un correlativo de 1, 2 para después deshacer el ordenar. Entonces, vamos a grabar una macro, programador, grabar macro, ordenar datos, aceptar. Momento, se me olvidó algo. Esto tiene que tener un nombre, número. Ahí sí. No, en un ordenar datos no puedo tener un campo sin un título. Perdón. Volviendo entonces, ahora sí. Grabar macro. Ordenar. Por ejemplo, la otra yo la había hecho ya. La voy a eliminar mejor. Me voy a macros. Ordenar datos, allí está. La vamos a eliminar. Para que podamos reutilizar el mismo nombre. Ordenar datos. Aceptar. Vamos a seleccionar la tabla. Le vamos a dar datos, ordenar, y vamos, por ejemplo, a aplicar un criterio en que sea, vamos a ordenar por sucursal, de la A a la Z, luego vamos a ordenar por agente, de la A a la Z, y finalmente por el monto del préstamo de mayor a menor. Le damos a aceptar. Nuestra tabla está ordenada. Vamos a detener la grabación. Ahora, fuera de la grabación, voy a volver la tabla a su normalidad. Para eso, voy a nuevamente ordenar, pero por el número, de menor a mayor. Así recuperé el orden inicial. Ahora, vamos a insertar nuevamente otro botón. Yo voy a copiar unos que ya habíamos hecho antes. Lo voy a dejar acá. Vamos a modificar el texto. Ordenar datos. Le vamos a cambiar la apariencia. Le vamos a asignar la macro de ordenar. Y ahora, si yo la presiono,
están los datos ordenados por el criterio. Ahora, ¿cuál es la gracia de estas macros? Aparte de poder grabar acciones como las que hemos hecho, si ustedes se van a la ficha programador, macros, y seleccionamos, por ejemplo, ordenar datos o filtrar datos, por ejemplo, ordenar datos, y le damos modificar, se nos abre el editor de Visual Basic, en el cual nosotros estamos viendo en estos momentos el código que permite ejecutar la macro. ¿Qué es lo importante de esto? Que si nosotros estamos construyendo un formulario, vale decir, insertar un useFor, y este useFor queremos nosotros hacer que datos que tenemos que se vayan ingresando se ordenen por X criterio, lo que podría hacer yo es, en mi Excel, donde se van alojando los resultados de mi useFor, es grabar una macro con ordenar, aplicando los criterios de orden que me interesan, y luego el código de esa macro lo rescato, lo copio y lo puedo insertar en el botón de mi useFor de ingresar datos. De esta forma podríamos tener una grabación de macro sin una macro que ordena mis datos generada por mí, sin la necesidad de buscar en internet un código para ello. Esa es la gran ventaja que tiene, repito, la grabación de macro. Además de grabar acciones, me permite de forma rápida y expedita consultar acciones de Excel traducidas en código. De esta forma ustedes pueden ver, tengo el código que me genera un orden de datos, otro código que me genera la eliminación de datos y otro que me filtra mis resultados. Esta es la parte 1 de este video. En el siguiente vamos a ver cómo realizar un menú de navegación en mi libro de Excel.